que me gustaría esta mañana mirar el último capítulo. Realmente no es parte de la serie de antes. Bien, hemos estado hablando de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Más o menos concluimos la serie la semana pasada, así que los que están aquí, que no suelen estar por las tardes, no os preocupéis porque esto no es realmente continuación de la serie de antes. Simplemente quería, después de haber aprendido de la vida de Josué, quería tratar con el último mensaje, las últimas palabras que dijo este hombre. Bien, yo respeto más que nunca a Josué, después de pasar varios meses estudiando su vida. Y yo creo que es un héroe bastante, igual no tan conocido como muchos de la Biblia, igual no tan conocido como debería ser este hombre Josué. Y quiero que miremos el último mensaje que comunicó él antes de morir, cuando ya había terminado la tarea que Dios tuvo para él. Es un buenísimo resumen de lo que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, último discurso de un hombre muy sabio, muy seguidor de Dios, y creo que hay mucho para sacar de sus últimas palabras. Sin mucha introducción, pero para simplemente ubicarnos en la historia, me gustó lo que decía Ramón antes de estudiar la historia en la escuela dominical, porque me encanta la historia y creo que por eso igual me gusta mucho el Antiguo Testamento, porque recuenta mucha historia y hay mucho que aprender de eventos históricos, lo que tenemos aquí en la Biblia. Aquí Josué ya ha terminado de liderar al pueblo de Dios, ha conquistado en gran parte a la tierra prometida. Queda trabajo por hacer, pero los judíos ya tienen la región geográfica de la tierra prometida. Josué ha terminado una tarea muy grande que Dios le ha dado. Y cuando llegamos al final del libro de Josué, pues Josué está a punto de morir y les dice estas cosas a los judíos. En versículo 1 nos dice, Josué 24, versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Siquem es un lugar bastante interesante en la Biblia. Ocurren varias cosas muy importantes aquí. Si os acordáis, hace mucho antes, en Génesis capítulo 12, Siquem fue el lugar donde Dios vino a Abraham y prometió descendencia, prometió la tierra prometida, porque Siquem ya estaba dentro de la tierra prometida. Dios allí vino a Abraham y le contó por primera vez todas sus promesas para él mismo y para su descendencia. Fue en Siquem. Y la región de Siquem fue donde vivió Abraham y Isaac y Jacob. Pasaron mucho tiempo alrededor de esta zona. Muy histórico este lugar. Más adelante, en los días de Jesús, en el Nuevo Testamento, ocurre una historia muy, muy importante en la ciudad de Siquem. Vamos a llegar a eso más adelante, pero es uno de los momentos muy significativos de la vida del Señor Jesús. Y os dejo con la incógnita a ver lo que ocurrió aquí, porque yo no lo sabía hasta estudiarlo y no sé si sabrán muchos otros lo que hizo Jesús aquí en esta ciudad. Pero aquí es donde se encuentra Josué, donde reúne al pueblo, es un lugar céntrico en la tierra prometida. Y en el versículo 2 vemos que Josué les hace pensar en el pasado, y lo que va a hacer a continuación es un resumen de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Versículo 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto está hablando del río Éufrates, ¿bien? De donde vino Abraham. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué dice, mirad atrás, y lo que va a hacer ahora es contar 4 bendiciones muy importantes, muy grandes, que Dios ha hecho para
el pueblo al quien está hablando, el pueblo de los judíos. Va a contar 4 bendiciones de Dios que ha hecho a lo largo de la historia de los judíos. Bien, versículo 3 dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Bien, bueno, lo primero que hizo Dios es a Abraham y a continuación al pueblo de Israel, bien, a los que Josué está hablando, les dio la bendición de una descendencia. Bien, ahora dirás, es una bendición un poco rara, no sé qué tiene que ver con nada. En la cultura de Abraham, un hijo, una hija, bien, los que vendrían después de él eran mucho más importante que lo que es la mera bendición de tener un hijo, tener una hija, lo que hoy en día pensaríamos en tener hijos, ¿bien? Es una grandísima bendición de Dios tener hijos, lo que entiendo, evidentemente no tengo ninguno, pero en el tiempo de Abraham, lo que Dios estaba prometiendo a Abraham no era simplemente que iba a ser un padre. De hecho, Abraham ya era padre, tenía varios otros hijos, tuvo varios hijos por otras mujeres. Dios le estaba prometiendo a Abraham un futuro, una descendencia que duraría mucho más allá de su vida. La promesa de Dios era mucho más que simplemente un hijo. Era que Abraham tendría gente que vendría detrás de él que tendría un impacto sobre los tiempos venideros. Y cuando Dios prometió que tus hijos, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, está diciendo que Abraham va a cambiar el mundo, literalmente, con su prole, con los que van a venir después de él. Está hablando de que Abraham iba a tener un impacto en el futuro. Bien, no estamos hablando simplemente de la generación misma de Abraham y lo que va a disfrutar durante su vida. No, estamos hablando de que por cientos y cientos y miles de años después de Abraham seguirá teniendo impacto este hombre sobre la tierra. Y eso fue la bendición que Dios dio a Abraham, y los judíos en su día continuaban en esa misma bendición, tenían exactamente la misma promesa de Abraham, porque la nación de Israel es la única nación que Dios ha prometido que va a continuar, que va a durar, y tiene la aseguranza de que Dios les va a proteger hasta el final del mundo. Los hijos y la descendencia era una forma de traer honor a los padres. Dios, al prometer descendencia a Abraham y a sus hijos, estaba dando muchísimo honor, diciendo, vosotros vais a ser importantes a lo largo del curso de la historia. Eso fue la primera bendición, ¿bien? Y versículo 4 dice, a Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Bien, continúa hablando de la genealogía que vino después de Abraham, y dice que los judíos salieron de la tierra prometida y se encontraron en Egipto. Ahora aquí hay evidentemente mucha historia, ¿os acordáis del hambre que hubo? Y José y los hijos de Jacob vinieron todos a vivir en Egipto, salieron de la tierra prometida. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Versículo 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Y aquí tenemos la segunda bendición de lo que está contando Josué, la segunda cosa que hizo Dios por los judíos. Primero la promesa de la descendencia, después Dios les dio la redención de la esclavitud. Los judíos se encontraron atrapados en la nación de Egipto, estaban ahí como esclavos, ya habían perdido su libertad. De hecho, ¿os acordáis? En los días de Moisés, ¿cuál fue el peligro que corrían en Egipto? ¿Qué es lo que estaba intentando hacer el faraón con la nación de Israel? Estaba ya intentando erradicarla. ¿Os acordáis? Promulgó el edicto para que todos los hijos que naciesen de los judíos les iban a matar. Estaban intentando ya destruir por completo al pueblo de Dios, y los judíos
se encontraron ante la extinción. Se encontraron sin libertad, sin poder vivir y corría el riesgo de no cumplirse la palabra, de no cumplirse la promesa de Dios. Y lo que hizo Dios, aquí dice Josué, es que les sacó de esa esclavitud, les redimió. Bien, redención es salir de la esclavitud. Así que Dios les dio la promesa de la descendencia a los judíos, les dio la redención, les libró de la esclavitud y junto con esa promesa, pues les dio la libertad. Bien, junto con el salir de la esclavitud es dar libertad al pueblo. Así que esas son las primeras dos bendiciones que Josué está recontando. Bendiciones que han venido de Dios para los judíos. Versículo 6 dice, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Josué está contando una tercera bendición, una tercera cosa que hizo Dios con el pueblo de Israel. Además de descendencia, además de libertad de la esclavitud, Dios les dio su protección continua. Porque cuando salieron los judíos, vinieron tras ellos los egipcios y vinieron tras ellos muchas otras naciones, muchos otros que intentaron destruir a la nación de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Hizo milagros, muchísimos grandes milagros, para proteger a su pueblo de sus enemigos. Y aquí Josué resume muy brevemente algunas de las cosas que hizo Dios para los judíos, pero Dios les dio su protección. Dijo, nadie podría eliminar, destruir a los judíos porque eran el pueblo escogido por Dios y el pueblo protegido por Dios mismo. Del versículo 8 al 10, no lo vamos a leer porque hay bastante que decir, pero aquí tenemos la historia, os recuenta la historia Josué de un hombre que se llamaba Balaam. ¿Os acordáis? Balaam era un profeta contratado por el rey de los amorreos, moabitas. Balac, el rey de los moabitas, llamó a Balaam, el profeta, y quiso usar este profeta para maldecir al pueblo. Intentó separar el pueblo de la bendición de Dios. ¿Os acordáis? Intentó que a través de un profeta que hablaba por Dios, quería desvincular los judíos de la bendición de Dios para poder entrar él después y atacarles y destruirles. Bien, intentó separarles de la bendición. Y Josué aquí mete este párrafo del 8 al 10 para hablar de que Dios no iba a dejar de bendecir a los judíos. Jesús rehusó dejar a un lado a su pueblo. Y cuando Balaam intentó maldecir al pueblo, intentó profetizar que Dios ya les dejaría, ¿qué ocurrió? No pudo, no fue capaz. Bien, y salió de la boca de Balaam bendición, aunque quería él maldecir al pueblo. Y simplemente nos recuerda esta historia a que Dios no iba a dejar de bendecir a su pueblo. Entonces, 3 cosas hemos visto, 3 bendiciones hasta ahora: descendencia, libertad o redención, protección, y la última es una de las más significativas, bien, para el pueblo judío. Encontramos en el versículo 11, dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y saltamos al versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. La última bendición que dio Dios fue un territorio, una tierra prometida, escogida y apartada para el pueblo judío. Bien, les dio una promesa de la tierra prometida. Grandísima bendición. Bien, esto era un pueblo nómada, un pueblo que no tenía hogar, y Dios les entregó un lugar. Dios dijo, el mundo es mío, bien, por derecho es de Dios la creación, Él lo creó, y dijo, esta parte geográfica del mundo
del mundo lo entregó a los judíos. Dios les dio una tierra prometida y además una tierra rica, perfecta, para que tuviesen todo lo que necesitaban para la satisfacción y para estar felices en este territorio. Bien, Dios les dio una tierra preparada por Él para que vivieran los judíos como Él quería, según la voluntad de Dios. Un lugar perfecto para su pueblo escogido. Bien, sí que 4 bendiciones. Y simplemente lo que está haciendo Josué es recontar la historia y contar estas bendiciones. Descendencia o honor y lo que vendría, la idea de que continuaría el pueblo para siempre, la redención de la esclavitud, la protección de Dios y una tierra prometida. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 bendiciones, ¿qué es lo que manda Josué al pueblo? Bien, todo esto fue introducción para que Josué les diese sus instrucciones o sus últimos consejos para el pueblo. Teniendo estas cosas en cuenta, que es lo que dice el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Bien, teniendo en cuenta todo lo que habéis recibido de Dios, bendiciones que no merecíais, bien, bendiciones completamente por la gracia de Dios que os ha dado, vuestra respuesta normal, lógica, lo que debería ser es temer, que es conocer a Dios y servirle. Conocer y servir a Dios. Dejar atrás todos los dioses falsos, los dioses que dejó atrás Abraham y su familia, porque no les sirvieron de nada, no les dieron nada, no pudieron dar estas bendiciones, y servir al Dios que sí obra. ¿Bien? Está haciendo un contraste entre Jehová, el que bendice, el que da, y los dioses falsos que dejó atrás Abraham. Josué dice, compara las opciones, bien, mira los dioses de los cananeos, los dioses que estaban en el Éufrates, de donde vino Abraham, los que no han sido capaces de hacer nada, porque en realidad no son dioses. Compara eso con Dios, el que da continuamente, el Dios que le encanta bendecir. Dice el versículo 5, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué decía, esto es mi consejo para vosotros. Yo y mi familia lo tenemos clarísimo. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, no es ni decisión. Nosotros vamos a servir a Jehová. Bien, pensando en la historia, pensando en lo que ha ocurrido. No está diciendo, hacedlo, ni siquiera les está amenazando a los judíos diciendo, esto es lo que os va a ocurrir si no servís a Dios. No, está diciendo simplemente, mira toda la bendición de Dios, vuestra respuesta racional, normal, es entregaros completamente al Dios que os ama, al Dios que os bendice, al Dios que os quiere dar todas estas cosas buenas. Él había tomado su decisión, lo tenía clarísimo. Ahora, todo esto, entonces, es lo que comunicó Josué, es lo que decía a los judíos. Evidentemente, tú y yo no somos judíos, no creo que haya ninguno aquí que sea judío, igual un poco de sangre judía por alguna parte, quién sabe, pero esto no lo dijo Josué a nosotros, lo comunicó a los judíos. ¿Bien? Así que en la segunda parte del mensaje me gustaría intentar aplicar un poco lo que dijo Josué, aplicarlo a nuestras vidas y ver cómo podemos nosotros aprender del consejo que dio Josué a un pueblo específico y muy escogido por Dios. Mencioné las 4 bendiciones así de una forma un poco general, bien, dando un poco resumen de las bendiciones, porque no es por accidente. Esas bendiciones que recibieron los judíos se comparan, son paralelas a bendiciones que Dios ha prometido a
su iglesia escogida. Bien, tenemos bendiciones para el pueblo escogido por Dios y después tenemos todas estas bendiciones, vamos a ver cómo aplican a los hermanos de hoy en día, los que somos parte de la iglesia de Dios. Corresponden directamente a lo que ofrece Dios a los humanos de hoy en día. No los judíos, sino a cualquiera. Estas son las cosas que ofrece Dios. Bien, ¿os acordáis al principio? Dije que este lugar, Siquem, era un sitio donde ocurrió algo muy importante en el Nuevo Testamento, bien, en la vida de Jesús. Venid rápidamente a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y mira dónde se encuentra Jesús. Juan capítulo 4. Estamos en el versículo 6. Juan 4, versículo 6 dice, y estaba allí, bueno, empiezo en el 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Josué. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Ahora, esta ciudad Sicar, que en este tiempo es parte de la tierra de los samaritanos, ¿bien? Ya no viven ahí judíos, sino los samaritanos que eran medio judíos, mezcla de judíos y los moradores de ahí. Pues esta ciudad Sicar es el mismo sitio que en su día se llamaba Siquem. ¿Bien? Misma ciudad y es más, aquí tenemos el pozo de Jacob, que es donde vivió Jacob. Es uno de los pozos que construyó cuando estaba huyendo de los filisteos. Bien, todo esto está ocurriendo en el mismo sitio donde Josué reúne a los judíos. Bien, Siquem terminó siendo parte de la tierra de los samaritanos y esta creo que es la única vez que tenemos en los evangelios que Jesús vino a este lugar. La única vez que he encontrado yo y que creo que pasó Jesús por aquí. Bien, y tenemos la historia de Jesús cuando habló con la mujer samaritana. ¿Qué ocurre en esta historia? Porque es muy importante lo que Jesús dice aquí. ¿Os acordáis? Jesús, su ministerio principal fue a los judíos. Pasó grandísima parte de su tiempo con judíos. Pero en esta historia, esta es una de las únicas veces que estuvo tratando con gentiles. Bien, los samaritanos, aunque eran medio judíos, se consideraban gentiles. Y en el versículo 20... Jesús está hablando con una mujer samaritana, gentil, y ella le hace una pregunta. El versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, esta mujer samaritana, como descendiente de Abraham, pero gentil, está diciendo, este lugar es importante. Ella está mirando atrás, acordándose de todo lo que ha ocurrido en este lugar. Bien. Aquí es donde estuvo Abraham, en este sitio es donde Dios le dio la promesa a Abraham de descendencia, todo lo que iba a venir. Aquí ocurrieron muchísimas historias en el Antiguo Testamento con los patriarcas. Y ella dice, aquí es donde nuestros padres han adorado desde siempre. Y entendemos que aquí en este sitio es donde hay que adorar a Dios. Ahora están los judíos de afuera para ellos que dicen que hay que hacerlo en Jerusalén y ella está un poco confundida en cuanto a la forma correcta de adorar a Dios. Pero hay que reconocer que ella está en un sitio muy histórico. ¿Bien? Ella está pensando atrás en lo que era originalmente la ubicación donde ocurrieron muchas de las cosas importantes del Antiguo Testamento. Dice el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, aquí en Siquem, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, hay mucho que está ocurriendo aquí en este pasaje. Pero, en resumen, lo que está diciendo Jesús es que desde que vine yo, desde la venida del Señor Jesús, hay un cambio drástico. Ya no es un lugar específico
donde Dios va a enfocar su obra, donde ya no es un lugar geográfico el que es importante a la hora de servir a Dios. Antes, cuando uno quería llegar a ser parte del pueblo de Dios, tenían que hacerse judíos, tenían que identificarse con los judíos. Y los judíos no eran todos de sangre, ¿bien? Se podía hacerse judío uno de fuera. Y muchos judíos eran prosélitas, que eran personas convertidas al judaísmo. Lo que está diciendo Jesús es que de ahora en adelante ya no es importante este sitio, ya no importa la nación de Israel, ni la nación de Samaria, ahí donde ocurrió todo esto, sino que ahora adoramos a Dios en espíritu. Ha cambiado lo que era del Antiguo Testamento y ahora estamos en una etapa nueva, una fase nueva a la hora de adorar a Dios. Todo lo que ocurrió antes fue importante en su día, pero ahora las cosas han cambiado. Y Jesús dice, ahora adoraremos en espíritu, no conectado a un lugar específico, no conectado a las promesas del Antiguo Testamento. Y aquí Jesús realmente está resumiendo el cambio que ocurre cuando vino Jesús al mundo. Ya no llegamos a Dios a través de la ley de Moisés, a través de las leyes ceremoniales que Dios había dado, sino que desde Jesús en adelante se llegaba a Dios a través de Jesús, es lo que estaba diciendo. Todo cambió cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra. Está hablando de un cambio drástico. Así que, siendo eso el caso, nosotros ya no llegamos a Dios como lo hicieron los judíos en el Antiguo Testamento. Ya no son aplicables las mismas bendiciones y lo que estaba diciendo Josué a los judíos, porque Jesús lo cambió. Ahora llegamos a Dios de una forma diferente, una forma espiritual. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir atrás, ver las 4 bendiciones que Dios dio a los judíos y ver cómo esas mismas bendiciones las ofrece ahora a los gentiles, a los que ya no son el pueblo escogido por Dios. Ahora lo ofrece gracias a Dios, pues a todos nosotros, a cada uno que está aquí en este sitio. Volvemos entonces a Josué 24. Bueno, o hablamos de las bendiciones que dio. Habló primero de la descendencia, ¿verdad? De que Dios iba a hacer de Abraham una nación. Él iba a impactar en el futuro, iba a tener un impacto eterno. ¿Cuál es el plan de Dios para su pueblo hoy en día? ¿Cuál es el plan de Dios para sus hijos, sus seguidores? Es la gran comisión, bien, lo tenemos en Mateo 24. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Id a todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? Ahora, muchas veces resumimos el Evangelio como que nosotros tenemos que ir y convertir a las personas. Nosotros tenemos que ir y simplemente predicar el Evangelio. No es lo que dijo Jesús. Bien, él dijo id y hacer discípulos. Un discípulo es una copia de sí mismo. Es uno que aprenda lo que tú has aprendido del que te enseñó a ti. Y es muy paralelo a la promesa que Dios dio a Abraham. Él iba a hacer de Abraham una descendencia eterna, ¿bien? Y la nación de los judíos nunca iba a desaparecer. Pues es muy parecido con lo que Dios dijo a los discípulos. Desde vosotros, desde este grupito que andó con Jesús, este grupo se iba a multiplicar y iba a extender la verdad del Evangelio, iba a durar hasta siempre. Jesús dijo, y yo estaré con vosotros hasta el final del mundo. Estaré con vosotros para siempre. La misma promesa que dio a Abraham, la dio a los discípulos e incluyó a gentiles con los discípulos. Todos nosotros somos parte de una familia eterna, igual que lo eran los judíos con Abraham. Bien, hay un paralelo muy, muy importante aquí. Y tenemos la grandísima bendición de saber que nuestras vidas pueden tener un impacto en el futuro. Somos parte de algo mucho más grande. Y yo puedo saber que, por la gracia de Dios, el día que yo muera, las cosas que yo haya hecho durante mi vida pueden tener un impacto en el futuro. Eso es la promesa que Dios dio a Abraham originalmente. Número 2, la redención. Jesús redimió a su pueblo, les sacó de la esclavitud. ¿Bien? Y Josué recontó esa bendición
que es la promesa de libertad, realmente, pero Dios les dio la libertad de la esclavitud. Bueno, Romanos 6, rápidamente venís a Romanos 6, versículo 17. Romanos 6, 17, está hablando Pablo, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, ahora primero, ¿a quién está hablando Pablo? A romanos, bien, no está hablando ya a judíos, estamos hablando de gentiles. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de la doctrina a la cual fuisteis entregados, habéis escuchado y entendido el Evangelio. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Vosotros erais esclavos, no esclavos de Egipto, no esclavos de una nación en particular, sino esclavos del pecado. No podíais escaparos del pecado. Bien, el pecado, definición rápida. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier cosa que desobedece lo que ha mandado Dios. Dios ha dicho vivir de una forma, cualquier otra forma de vivir es el pecado. Por lo tanto, los 10 mandamientos, así como los otros mandamientos que dio Jesús y que encontramos en la Biblia, cualquier cosa que no es conforme a lo que mandó Dios es pecado. Muchas veces la gente define el pecado como ser una persona muy mala, una persona que hace daño a los demás, una persona que no vive conforme a mi idea de lo que está bien. Bien, eso no es el pecado. El pecado es no vivir conforme a lo que quiere Dios. Y muchísima gente hoy en día piensa que son buenas personas, que no se llamarían pecadores. ¿Por qué? Porque están viviendo según su definición de lo que le parece una vida buena. No le mato a nadie, no le hago daño a nadie, intento ser un poco bueno con los demás, pero eso no es la definición de Dios del pecado. ¿Bien? La Biblia habla muy claramente de qué es lo que Dios espera de nosotros, y Dios espera una vida perfecta, una vida santa. Y ninguno aquí ha vivido de la forma que espera Dios. Todos nosotros nacimos esclavos del pecado. Bien, y la Biblia dice, no hay ni uno que ha vivido justamente, que ha vivido conforme a lo que espera Dios de todos nosotros. Pero Dios, ¿qué ofreció? Libertad de esta esclavitud del pecado. Y con la vida, con el Evangelio y con la salvación, nosotros tenemos la libertad del pecado. Podemos ya vivir conforme al plan de Dios. Somos capaces, entonces, de obedecer, de vivir una vida sin pecado, como Dios lo manda. Podemos ser libertados del pecado por el Señor Jesucristo. Bien, 2 promesas hemos visto, terminamos rápidamente. Descendencia, redención, libertad del pecado, la protección que Dios mandó. Bien, Dios protegió a los judíos de sus enemigos. Igual que los judíos tuvieron enemigos, nosotros tenemos enemigos. Los judíos esclavizaron, los egipcios esclavizaron a los judíos, ¿verdad? ¿Quién es el que nos intenta esclavizar al pecado? Satanás, bien, el enemigo de Dios. Él es el que tentó a Adán y Eva, es el que les empujó hacia el pecado, y él es el que intenta empujar a cada hombre hoy en día hacia el pecado. Satanás es el gran enemigo de Dios, es el gran enemigo de todo hombre. Bien, incluso los que no son salvos, Satanás es su enemigo, porque la meta de Satanás es separarlos de su creador, separarlos de Dios para la eternidad. Y Satanás es lo que era Egipto en el Antiguo Testamento. En la esclavitud a Egipto es como la esclavitud a Satanás. Entonces, igual que Dios protegió a los judíos en su día de los que quisieron hacerles mal, Dios ha prometido protección para nosotros. No vamos a ir ahí, pero Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 10, los leo rápidamente. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que está diciendo aquí Pedro es que Dios es el que protege al creyente de Satanás. Dios ofrece su protección para que Satanás no nos consiga causar todo el mal que quiere causar. Dios ofrece la protección a los humanos. Satanás, y como dije, es tan importante entenderlo, Satanás no es simplemente el amigo de los creyentes. Bien, Satanás es el enemigo de toda la humanidad. Satanás quiere el mal de absolutamente todos. No estamos hablando del equipo de Dios y el equipo de Satanás. No, Satanás está en contra de la creación de Dios, está en contra de la humanidad. Y Dios ofrece protección del gran enemigo de su creación, de los humanos. Dios ofrece la protección de Satanás. Bien, y nos lo da a través del Señor Jesucristo también. Última bendición que Dios dio a los judíos es la tierra prometida. Por muchísimos años los judíos anduvieron anhelando, buscando la tierra prometida. Cuando habló Josué, bien, que es evidentemente esta promesa era más aplicable que nunca para los judíos. Esto es cuando estuvieron ellos conquistando la tierra prometida. Estaban buscando y recibiendo lo que Dios había prometido para su pueblo. Así que igual que Dios escogió un lugar ideal para su pueblo, tiene preparado un lugar ideal para todas las personas del mundo. Él quiere este lugar para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 11, por tiempo tampoco vamos a ir, pero apúntalo si quieres después. Hebreos capítulo 11, versículo 14, nos dice, y está hablando ahora de los judíos saliendo de Egipto, en el contexto, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Están hablando de Abraham y los judíos que salieron de Egipto. Bien, estaban buscando su lugar. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, en Egipto, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bien, Dios les preparó un lugar ideal a los judíos. Al final del capítulo 11 de Hebreos, bien, terminando lo que está hablando el autor de Hebreos aquí, el último versículo, leemos que Dios ha preparado una ciudad, pero dice, un lugar incluso mejor de lo que preparó para los de antes. Bien, es fascinante como todo lo que se lee aquí en el capítulo 11 de Hebreos, pero termina con esta idea de que Dios ha preparado un lugar para los que vienen después de los judíos. Dios ha preparado un lugar para nosotros que es mejor incluso que la tierra prometida para los judíos. Este versículo está hablando evidentemente del cielo, ¿bien? Un lugar ideal que Dios ha preparado. Dios creó al humano para disfrutar de su presencia. ¿Os acordáis? Con Adán y Eva, Dios les creó en un lugar idílico al lado de él, donde Dios tuvo comunión directa con estas personas. Por culpa del pecado se perdió, pero Dios ha prometido tierra nueva, cielo nuevo, para que una vez más los humanos tengamos la vida ideal que Dios había diseñado desde el principio. Dios ha puesto enfrente una promesa de una tierra prometida para los hombres y las mujeres de hoy en día. Bien, las 4 promesas que recontó Josué son 4 promesas que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento para todas las personas de hoy en día. 4 bendiciones para todos los que vivimos ahora después del Antiguo Testamento. Ahora, estas bendiciones, todas se conectan a una persona, al Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de Jesús ahí en Juan capítulo 4? Todas estas bendiciones vienen a través del Señor Jesucristo. La libertad de la esclavitud, la protección del gran enemigo, ¿bien? La descendencia, el ser parte de una cosa muy grande que va a cambiar el mundo.
la tierra prometida. Todas estas vienen a través de ese hombre que estuvo hablando con la mujer samaritana en Juan 4. A través de Jesús, nosotros tenemos acceso a todas estas bendiciones. Nosotros tenemos la misma decisión que tuvieron los judíos. ¿Bien? Tenemos enfrente estas bendiciones, tenemos todo esto que quiere Dios para su pueblo. ¿Y cómo es que dijo Josué en el versículo 15? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Sí a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Y los dioses falsos existen hoy en día igual que en el Antiguo Testamento. Existen muchos más dioses ahora de los que habían en ese día. Porque hoy en día hay tantas metas, tantas distracciones que podemos perseguir para la felicidad, para la satisfacción. Hoy en día uno persigue el trabajo perfecto, uno persigue mucho dinero, la jubilación perfecta. Cada uno tiene, hay muchas metas diferentes al cual podemos servir. Podemos vivir nuestras vidas buscando estas metas. Estos son los dioses falsos de hoy en día. Dice Josué, escogeos a quién servir, si a cualquiera de estos dioses falsos o al Dios que ofrece bendición tras bendición tras bendición. El único que puede satisfacer al alma de una persona. Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cada uno de nosotros tenemos exactamente la misma decisión que tuvieron los judíos. Podemos comparar lo que ofrece el mundo y las metas que se escogen hoy en día, sea por dinero, sea por el trabajo, las metas que escojas aparte de Dios nunca traen satisfacción. Eso lo puedes buscar por tu cuenta. Encuentras la persona con el trabajo perfecto y no está feliz. Encuentras la persona con mucho dinero, no está feliz. Encuentras la persona jubilada que ha alcanzado sus sueños, no está feliz. El único que ofrece la satisfacción, las bendiciones que hemos hablado, es Dios, a través del Señor Jesucristo. Así que os animo a cada uno a perseguir, a servir y a conocer a Dios, el que encontramos a través de la Biblia. Eso se puede hacer únicamente a través del Señor Jesucristo, el cual ofrece perdón por el pecado, ofrece salvación y ofrece traernos a todas estas bendiciones que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que esto es un mensaje de salvación y es un mensaje de seguir persiguiendo al Señor Jesucristo después de la salvación. Bien, si no eres salvo, busca a Jesucristo porque Él es el único que puede traer satisfacción. Si eres salvo, sigue persiguiendo a esa meta, buscando esa tierra prometida. En el capítulo de Hebreos, en el Hebreos 11 donde estuvimos, habla de las personas que por su fe en algo que iba a venir más adelante, hicieron grandísimas cosas. Y ese capítulo está allí para animarnos a hacer las mismas cosas, con la esperanza que tenemos de algo por delante. Sirvamos a Dios, hagamos grandísimas cosas que van a impactar el futuro y que nuestras vidas sean útiles dentro del plan de Dios. Así que lo dejamos allí. 4 bendiciones que Dios quiere para ti y para mí. Dios lo quiere para todos. La cuestión es si vamos a perseguir esas bendiciones o no. Vamos a servir a Dios, vamos a servir a cualquier otra meta. Bien, y lo dejamos allí. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por este último mensaje de Josué. Pido que nos ayudes a evaluar las opciones, a buscar lo que realmente es tu diseño para cada uno de nosotros, la satisfacción perfecta que tú ofreces. Pido por todos los que están aquí, Señor, en cualquier fase de su crecimiento espiritual, si hay alguno aquí que no es salvo, no ha sido perdonado por su pecado aún,
pido que toque su corazón y que vea su necesidad de la salvación. Y los que aquí son creyentes y son perdonados ya, hijos tuyos, ayúdanos a perseguir tu voluntad para nosotros, a seguir siendo transformados y santificados, y pido que nuestras vidas sean útiles para traerte gloria y para cambiar el futuro de muchas personas. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.